Buenos días, señor presidente. Señor presidente del Gobierno, señorías, usted ha comenzado su intervención haciendo alusión a la tragedia aérea que se produjo en las fechas posteriores a la cumbre. Yo quiero también unir mi solidaridad con todas las familias y las personas afectadas, pero quiero comenzar mi intervención haciendo alusión precisamente a la tragedia de los pobres, a esas 400 personas que murieron ayer en ese cementerio azul, que está repleto ya de miles de personas y que va desde el Atlántico al Mediterráneo, pasando por las costas de Canarias, península ibérica y península itálica, y que son 400 personas, miles de personas que nos están interpelando a toda la ciudadanía de Europa, que están interpelando a todos los gobiernos y a todas las instituciones europeas, que están interpelando sobre nuestro sentido de la humanidad, y sobre el sentido y la razón de ser de la Unión Europea. Y creo que es importante plantear esta reflexión y aceptar esa interpelación, porque mire usted, en su intervención ha tenido un discurso ilusionante y triunfante sobre la Unión Europea. Usted me suele decir que yo solo me fijo en las cosas negativas, y no es verdad. Pero sí es mi obligación plantear también las alternativas a lo que usted dice, insistir muchas veces en esos déficits, ¿no? Y creo que el problema de la Unión Europea es que está recorriendo el camino que hacen los cangrejos, es decir, marcha atrás. Está traicionando el espíritu de los padres fundadores y está volviendo a sus orígenes. La están convirtiendo todas las instituciones y las personas que están ahora mismo con esa responsabilidad, entre ellos ustedes, en simplemente un mercado. Y sin vuelta a los orígenes, al mercado del carbón y del acero. Mientras que la idea de Europa era otra cosa. Era una Europa de ciudadanos y ciudadanas. Era una Europa de derechos. Era una Europa de respeto a todas las identidades nacionales, culturales que la componen. Y ustedes se están centrando simplemente en el mercado. Y mire usted ha hablado de los temas que estaban en la agenda de la cumbre, ¿no?, que eran fundamentalmente económicos y vinculados a los mercados, ¿no? Ustedes hablaban de la unión de la energía, del crecimiento y empleo, de la asociación transatlántica con el tratado con Estados Unidos, ¿no? Y todos esos están centrados en el mercado. Están centrados en los intereses de las grandes empresas, no los intereses de la ciudadanía, no los intereses de la economía real de Europa, no los intereses de la economía de proximidad, que es la que da la base sólida a Europa y a la cohesión social, que es algo muy importante. Usted también hablaba del terrorismo, la respuesta al terrorismo yihadista, ¿no? Pero mire ustedes, la solución fundamental no está simplemente en la represión. La policía tiene que hacer su labor, que es salvaguardar los derechos de la ciudadanía, fundamentalmente los derechos fundamentales, no reprimirlos, ¿no?, salvaguardarlos, ¿no? Pero luego, desde el ámbito de la política, hay que hacer nuestra labor, que es convencer, avanzar, ir a la raíz de los problemas. Y detrás del terrorismo yihadista en Europa hay un problema en que sí tenemos que actuar el conjunto de la Unión Europea, que es la reducción de la desigualdad, aumentar la cohesión social, reducir la pobreza. Y ahí es un elemento fundamental. Y ahí ustedes no están actuando. Están actuando en el ámbito de las grandes empresas. Dice usted, unión energética. Ninguna de las medidas va, por ejemplo, a corregir los déficits estructurales del Estado español. Si el coste de la energía sigue siendo muy alto y sigue siendo uno de los elementos que limita la competitividad de la economía del Estado español, fundamentalmente de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas y especialmente de las empresas de mi país, de Euskal Herria. Ustedes siguen sin actuar sobre el precio, por ejemplo, de la luz. Es decir, según Facua, en el último año se ha incrementado un 12,7%. Y es más, se está incumpliendo el acuerdo del Tribunal Europeo de Justicia, que dice que los usuarios deben ser informados previamente de las subidas de las tarifas energéticas. Y eso tampoco se está haciendo. Y creo que ese es un elemento que hay que incidir. Y está bien la interconexión energética, pero está mucho mejor ver qué modelo energético vamos a poner en marcha. Si vamos a ir a apoyar las energías sostenibles, y ahí se está haciendo todo lo contrario. Hablan de crecimiento y empleo. Efectivamente, crece el empleo, pero crece la temporalidad, crece la precariedad.
Es decir, no estamos hablando de puestos de trabajo con derechos suficientes. Ustedes hablan también de la Asociación Transatlántica y creo que ahí se sigue con el oscurantismo. Es decir, se conoce muy poco, no se conoce en absoluto las propuestas, por ejemplo, de Estados Unidos, que es un elemento básico en cualquier negociación, no solo lo que nosotros queremos salvaguardar, sino que lo que los otros exigen. Y ahí no hay ninguna información. Y ahí también la Asociación Transatlántica se está yendo hacia un modelo de Europa basado en el mercado, en las grandes empresas, que da la espalda a la economía de proximidad, que da la espalda, en el fondo, a la cohesión de la Unión Europea, que puede dar la espalda también a derechos básicos de la ciudadanía, como son el tema de la seguridad alimentaria, etcétera, ¿no? Por eso yo creo que la respuesta del 18 de abril, al menos en Euskal Herria, va a ser importante y creo que en el conjunto de la Unión Europea va a ser también importante, rechazando ese acuerdo, rechazando el acuerdo en los actuales términos y esa perspectiva, ¿no?, que, como decía antes, fomenta y apoya a las grandes empresas y da la espalda a la economía real, ¿no? Y mire usted, y con eso voy acabando, señor presidente, usted hablaba también de la fiscalidad y es un tema importante, efectivamente, pero también se está actuando de espaldas a la realidad de la gente de la calle, a la realidad de las pequeñas y medianas empresas. Y mire usted tiene que llevar allí una propuesta muy clara, que es acabar con la SICAV. Y eso hay que hacerlo a nivel del conjunto de la Unión Europea, porque es el mayor paraíso fiscal, es una de las mayores raíces de insolidaridad, es una de las raíces que está detrás de todas las burbujas económicas que se han producido, detrás de todas las crisis que se han producido en el pasado. Porque usted habla de la importancia de las grandes empresas en el mercado americano, que efectivamente son las grandes constructoras, que no crean empleo aquí, sino que emplean empleo allí. Traen el dinero de allí y lo meten en la SICAV. Y no repercute tampoco en la riqueza y en la solidaridad con el resto de la ciudadanía del Estado español y con el resto de la ciudadanía del Estado europeo. Creo que ese es un elemento que está pendiente, que está en la agenda y que tienen que afrontarlo. Y por eso nosotros, y con esto acabo de verdad, señor presidente, propugnamos otro modelo de Europa y propugnamos otra forma de construir Europa, más basada en los principios que proponían los padres fundadores y, sobre todo, en el reconocimiento también de las distintas realidades que hay en el seno de la Unión Europea y desde el punto de vista del reconocimiento también de nuestra identidad nacional y del derecho de Euskal Herria a decidir su propio futuro y a formar parte de esa Europa en igualdad de oportunidades con el resto de los pueblos de Europa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Larreina. Señor